Hola, bienvenidos a un episodio más de Más allá de la consulta. Hola Alan, ¿cómo estás? Aquí andamos de nuevo en un episodio más con un nuevo tema que platicar, que traer ahora sí que aquí sobre la mesa. Digo, no hay Está mesa, picosito, está sabroso el tema pero del día de hoy. hay cosas muy interesantes. Sí, yo quiero empezar con tu historia. Resulta que el tema del día de hoy es story times, es historias que han pasado a través, por ejemplo, en mi caso, de la consulta, historias que he escuchado, que he visto, que he vivido con algunos pacientes, y tú también nos has contado algunas referentes a la medicina, a la pediatría, algunas historias bastante De la divertidas, infancia. buenas, y que creo que algunas de las personas que nos están viendo van a hacer sinergia, van a decir, híjole, también me pasó. Mira, vamos a dejar aquí una pregunta más bien, una frase que no la descubrirán hasta el final, porque tienen que ver todo el episodio para poder descubrir exactamente cuál es la razón de lo que les voy a decir a continuación. Y es que por algo el champú tiene instrucciones. Raspa. Mm, Por algo tiene instrucciones. No lo recomiendo, Beca. Híjole. Tú Sí. me contabas una historia de, no sé, hace algunos años, no muchos, donde tú solito tuviste una lógica bastante lógica para un niño de tu edad, ¿no? O sea, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, ok. Bueno, pues resulta que acontece, digo, introduciéndonos al episodio, pues yo recuerdo ahí vagamente que, pues al menos en la infancia, pues viví en diferentes lugares, en diferentes ciudades por motivo de mis papás. Y pues resultó que aconteció que una de esas ocasiones, ya las últimas que nosotros terminábamos de viajar y que ya nos establecimos en una ciudad ya como para estar ahí mucho tiempo, pasamos la primera Navidad, el primer Año Nuevo, y resulta y acontece que pues yo estaba de tal vez 8 o 9 años. Yo creo que pues sí era un niño muy, 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 muy pequeño. Y recuerdo que en ese entonces estaba enfermo. Y yo era mucho de enfermarme de la tos, de la gripa, de la garganta, y a veces pues de ahí me dolía el oído. Entonces siempre era muy común que yo fuera a consulta. Pero en mi caso yo iba pues casi siempre con el médico general y ya sabe mi mamá lo que le recetaba. A veces del medicamento el que sabía rico y a veces el que sabía feo, ¿no? Entonces, cuando yo iba a consultar, resultaba y acontecía que pues ya siempre me recetaban lo mismo, ¿no? Ya era que ya casi casi que mi mamá se la solía. El chiste es que esa ocasión recuerdo que tenía problemas ahí con la tos. Y me daban de esos medicamentos que luego traían como una tapita con los mililitros, ¿no? Que 5, Graduado. 10, ajá, Ujú. 15, 20. Entonces, típico, ¿no? El médico de que, pues 15 mililitros cada 8 horas por 7 días, ¿no? Ahí con su letra fea, ¿no? Yo creo que eran como 5 esa Ajá, vez, pero bueno. ajá, y ándale eso. El chiste es que, pues, el médico dejó su receta, mi mamá era una mujer demasiado sabia y sí decía como de, Alan, intenta tocar medicamento, tómate 5 mililitros de este. Y pues yo siempre lo hacía, ¿sabes? Siempre lo hacía. Pero un día muy especial llegó esa ocasión en la que en mi interior estaba el cuestionar por qué tenía que tomar 5 mililitros. Si es que 5 mililitros me podían sanar en cada 8 horas por tantos días, decía yo. Y me hice una pregunta muy peligrosa. ¿Qué pasará si me tomo todo el bote de una vez? Ay, y eso también hace mucho hincapié porque también me lame el medicamento y todo, cosas como medio nociva, dice, no deje el alcance de los niños. Pues ahora, Por eso ahora está. entienden por qué, ¿no? El chiste es que yo estaba chiquito, mi mamá me dijo, Alan, tómate la medicina, yo fui por ella, puse mis 5 mililitros, me los tomé, pero en eso pues me llegó esa pregunta, ¿qué pasará si me tomo el bote completo? Me curo más rápido. Y A me lo curo, mejor me pensaste. curaré más rápido. ¿Qué pasará? No pensé, me puedo intoxicar, me puedo morir, pero dije, vámonos, recio, te agarré el botecito y digo, a ver, aquí aclaro, rescatando a No mi es mamá, lo que hay que hacer. mi mamá no me dijo que hiciera eso, yo solamente fui un niño curioso y pues hasta ahí la cosa, ¿no? Entonces me tomé el bote de medicamento y resultó y aconteció que pues ahora sí que recordando, era una Navidad, si acaso un año nuevo. Venía la familia, era un día de mucha música, una tarde muy movida, entonces,
pues tú ya estabas a tono. yo me sentía normal, pero en algún punto me empecé a sentir como, de esa vez como cuando te empiezas a emborrachar, que empiezas como que a ver así como que todo se mueve y como que todo te gira. Y fue como raro porque dije, wow, ¿qué está pasando? Y yo como, pues sabía que si le decía a mi mamá se iba a enojar porque pues ya conocía a mi mamacita y mi mamacita me conocía. Pues fue como de actúa normal, actúa normal. Ahí sí me han aplicado el, a ver, es un 4 no me hubiera salido definitivamente. Pero Wow. quise actuar lo más normal posible, así como de juega, y derechito, y no te vas de lado, y todo derecho, todo bien. Y así duré, yo creo que fácil toda la noche, hasta que me dormí, me levanté, ya fue que salió todo bien. De puro, gracias a Dios. Pero literalmente sí, me emborraché a mis 8 o 9 años. Wow. Está fuerte. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué riesgos que pude haber tenido? ¿Qué pudo haber pasado? Digo, creo que a mí me fue bien, pero ¿qué pudo haber pasado? Ajá, cuéntanos, Exactamente. dinos algo acerca de eso. Creo que esto recalca esa necesidad de los pediatras de siempre decirle a los papás, vigilancia al 100%. Es súper, súper importante que vigilemos a los pequeños desde chiquititos hasta, híjole, Hasta los no sé 25. cuándo dejamos de hacerlo exactamente, de una manera muy estrecha. ¿Por qué? Por varias situaciones. Neurológicamente nuestro cerebro no está diseñado, digo, no le he hecho nada a tu mamá, muy respetable, pero el cerebro de un pequeño no está diseñado todavía pues para tomar o tener el criterio de tomar estas decisiones entre el libre albedrío en el que tú entraste, ¿no? En ese momento, 8, 9 años, dijiste, pues a lo mejor me curo más rápido, ya me harté de estar Está bien tosiendo, menso el doctor, ¿no? Yo, vámonos, ¿por qué recio. no? Un bote cada Exactamente. 8 horas. Pero digo, no sé cuál fue el compuesto, pero sí hay compuestos que pueden ser de alto riesgo o muy nocivos para la salud. Me Ujú. imagino que el que tú tomaste pues tenía un Eh, contenido de alcohol y por eso pues te emborrachaste en ese momento, pero sí pudo haber alguna sobredosificación, ujú. intoxicación, falla hepática. Estamos hablando de cosas bastante serias. Por eso la recomendación internacional es no dejar que un niño se autoadministre los medicamentos hasta después de los 13 años e incluso más, En porque es muy ciertos importante casos. que haya criterio, que sepan obedecer órdenes sencillas, que sepan sobre los riesgos que implica Tomar el automedicarse o medicamento. dosificarse de una manera errónea. Entonces, sí es muy, muy importante, incluso yo lo platico mucho con mis papás y pacientes. Señora, usted déselo en la boca, déle su vasito de agua, revise que se toma el medicamento de una manera adecuada y sobre todo con los adolescentes, porque pues puede haber un momento donde, no sé, andamos depresivos o andamos enojados y nos podamos incluso equivocar de cajita en cuanto a la hora de agarrar un medicamento. Claro, ¿no? Porque luego a veces de que el naproxeno y que la paracetamol y que la Broxol y que No, los y sí, me ha todo eso, pasado ¿no? Y mucho. vámonos. Ajá. Mucho me ha pasado que en algún punto, híjole, es que mi pequeño se tomó el medicamento del abuelito. Eso creo que ha acontecido en muchas de las ocasiones y hay medicamentos pues de mucho riesgo, Ujú, ansiolíticos, ujú, medicamentos para diabetes, para ujú. hipertensión, metformina, glibenclamida, captopril, enalapril. Yo fui uno de esos también. Ay, Dios Más mío. historias. Oye, con el medicamento fue una cosa bien bárbara cuando estaba chiquito. Es lo que estoy notando. Hay muchos Ujú, medicamentos, incluso unos que son pues para dormir, que pueden causar depresión del sistema nervioso central y baja en la respiración o ujú, parálisis de los músculos de la respiración. Entonces, ujú. realmente los riesgos son bastante elevados y en veces pues un jovencito o un niño pues a la carrera le dicen la pastilla, la caja blanca o la caja rosita, pues ahí va. Y todas son blancas y Y todas se son anda tomando rositas, hasta ¿no? las hormonas de la mamá, uno no sabe, los anticonceptivos, entonces puede llegar a ser, ay, no me digas que tú hiciste eso. Ay, ¿cómo le explico? Oh, no. Esa cara lo Ajá. dijo todo. Sí, o sea, los niños son curiosos. A ver, tú platícanos. Confirmo, sí, porque prácticamente, a ver, me voy a una edad más pequeña, porque me acuerdo que para ese entonces vivíamos en una ciudad de por allá de Coahuila, y para esta historia que les voy a platicar, que realmente no es muy historia, sino que realmente pues es como que de ese despertar de la curiosidad de los niños y un poquito, pues ahí sí yo puedo decir que el después de los papás. Em, yo estaba mucho más chiquito, fácil, unos 4 o 5 años, porque todavía tengo vagos recuerdos de que yo siempre veía cuando, pues en esos lugares en donde pues pones
que las cremas y que bueno, que las mujeres ponen ahí de que su Como un crema, el tocador, ¿no? aceitito, ajá, Ajá. como un tocador. Pues yo recordaba vagamente que pues por ahí luego también a veces mi mamá tenía ahí como que su cajita de pastillas de medicamentos, pero yo siempre veía unas pastillas bien chiquititas, bien redonditas, unas bolitas bien chiquititas, y siempre se las tomaba y era como de, wow, mi mamá está enferma, ¿qué pasará? ¿Qué tendrá? Pero siempre la veía, solo la veía, la veía, la veía. Y una vez recuerdo que dejó una de esas como, era como unas carretes grandes de como 50 pastillas fácil. Una carterita, ajá. Ajá, la dejó por ahí y yo vi las pastillas y fue como de, wow, son como balines. Y entonces, entonces, pues recuerdo que pues dije, a ver, voy a agarrar una. Y sí la saqué, y más me la metí a la boca y sabía horrible y lo escupí. Oh, Entonces, recordatorio, mamás, papás, no dejar el medicamento al alcance de sus hijos. Por eso creo por que favor. por eso creo que las cajas dicen eso. Digo, tampoco me pasó nada. Digo, fue una pastilla y automáticamente lo dejé porque creo que bien pudo haber pasado algo peor, como Sí, de, a no, qué ver, bueno. agarrar 10 pastillas y todas para adentro, ¿no? Sino que pues fue una cosa muy mínima, pero, pues ahorita que lo veo bien, ya que estamos como que más serios en el tema del podcast, pues sí veo que sí es una cosa, pues peligrosa, ¿no? Pues intoxicación, o pues Son fallo muchas cuestiones. Por hepático. ejemplo, en ese caso, los hormonales, sospecho que haya sido los Seguramente que anticonceptivos sí. de tu mamá. Este, Me los eh, tomé. exactamente, pudiste haber tenido repercusiones en tus hormonas de varón. Digo, son hormonas para mujer, Claro. diseñadas pues para otro tipo de situaciones. Y pues a un niño en crecimiento, pues sí le puede afectar su propio crecimiento, incluso su desarrollo de hormonas y demás. Entonces, sí es muy importante, sobre todo este caso, creo que es demasiado común que Mm. como son unas Ah, pastillitas no fui que el único. vienen, no, 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 de hecho he tenido casos como el que tú platicas, como son unas pastillitas pequeñas, que usualmente, claro, Se el ven como niño juguetes sin sin problema. problemas tienen colores, muchas de ellas, porque unas se usan tal día, otras se usan tal día, Ujú. van Entonces eran blancas todas. van numeradas o van en escalerita, y pues al pequeño eso le puede llamar muchísimo la atención. La otra situación es que si ven constantemente a un papá o a una mamá tomando un medicamento, es importante que los papás se comuniquen y que expliquen a sus pequeños por qué lo están tomando, porque eso también me ha pasado mucho. Mm, Incluso con mi pequeño me aconteció alguna vez que si me ve tomar un medicamento, ay, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Se preocupan. Obviamente tenemos una conexión muy cercana a nuestros padres y los pequeños no dejan de ser un ser humano que se preocupa también. Entonces, ¿sabes qué? Me estoy tomando una medicina porque, ay, me dolió mi cabecita, pero solamente me la voy a tomar porque el doctor me la dejó y tú no puedes tomar esto. Es muy importante decirlo y dejar ujú. todo lejos de nuestros pequeños. Muy Piensa claro. en lo peor, póngalo allá en el techo, no importa. Lo importante es que no esté a la mano de los pequeños, porque sí, curiosamente algunas de las pastillas, cápsulas tienen colores bastante divertidos. Sí, en mi caso, ay, bueno, y digo, yo creo que nomás ese podcast es para venirme a quemar, ¿no? Me voy a quemar yo para que cuiden a sus hijos. Pues otra cosa que igual también no es, bueno, no quiero pensar que sea muy peligroso, pero también en ese entonces, Alancito de 4 o 5 años, recuerdo mucho que en ese entonces mis papás nos compraban la vitamina C, pues se llamaba Cebalín. Ay, qué El rico, sí, famoso está Cebalín muy estaba rico. muy bueno, me acuerdo que eran, Uy, 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 mi mamacita aquí hablando. uy. Pues el Cebalín era pues una vitamina C, eran pues pastillitas masticables y todo. En algún punto de mi vida también recuerdo que eran pastillas tan buenas que decía yo, ¿por qué solamente nos dan unas si están bien buenas? Tomaré como 5. No, esa vez tomé como 5 pastillitas de vitamina C. Porque eran dulcecitos, si eras o no, eran dulcecitos. Y digo, gracias a Dios, creo que no pasó nada. Pero ¿qué puede pasar Y si el rato a la al noche. rato con tic mental, ¿no? En el ojo, en todos lados. Pero sí, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si un niño abusa poner en este caso de las vitaminas? O sea, puede ser malo, o sea, puede ser bueno, pues puede ser que se vuelva Superman. No, Superman no. Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Fíjate que eso también es una de las cosas que hemos visto en consulta y yo usualmente con el tema de las vitaminas sí invito mucho a los papás a preguntar, a pasar al Ujú, consultorio y preguntar cuál es la que necesitan mis pequeños. Si ustedes van a los lugares de venta pública de medicamentos, farmacias, Costco, demás, siempre ven muchas cajas divertidas con ositos, gomitas que dice vitaminas y uno de papá pues quiere darles lo mejor a nuestros claro. pequeños. No, y luego además están dulces, ¿no? Están Entonces, ricas, están dulces. Ahorita están muy diseñadas a pensar en la sobredosificación, por lo cual esas gomitas que se ven divertidas y saben rico, usualmente traen poquita cantidad de vitamina. ¿Por qué? porque ya Porque saben que sí sí. pueden.
Sí, Vámonos, toda como una son gomita cada gomitas, rato. pues piensan, a lo mejor el niño tiene acceso, se sube a la silla, las alcanza arriba del refri Mm. y se avienta unas 30, entonces puede llegar a haber un tema, una hipervitaminosis, que es llenar tu sangre de ciertos componentes, minerales, vitaminas, y con esto sí puede haber problemas en la salud de los pequeños, problemas cardíacos, arritmias, entre otras situaciones. La glucosa se Okey. nos va al cielo. Bueno, yo les recomiendo en todo caso, siempre que se trate de vitaminas, que estén bien rotuladas y en el bote donde se procesaron, porque también me ha pasado, es que las puse en otro botecito, porque ese estaba muy Mm. difícil de abrir, entonces los puse Lo puse en el de los frijoles, ahí en el del yogur. que se abre fácil, pero es más fácil que el propio bebé lo abra. Sí, claro. Las vitaminas usualmente vienen en frasquitos un poquito más difíciles de abrir, Ah, con sí, claro, tienen como un protección sistema un para poquito más como niños. de seguridad, ¿no? Para que sea más difícil. Exactamente, para que no haya tanto riesgo de sobredosis. Si alcanzan el bote, pues ahí le van a batallar. Digo, hay niños que no, pero Ujú. como el tuyo, como tú, ¿Ese no tiene pero seguridad? Yo creo que eso fue antes de que inventaran eso. hay algunas marcas que sí lo manejan, pero sí es Ajá. importante, número uno, no cambiar el medicamento, ya sea vitamina o lo que sea, de su bote. Siempre Ujú. respetar que esté bien rotulado, porque también esa es otra cosa. Creo que he visto demasiados casos donde un pequeño puede tomar un medicamento o una solución de Ujú. manera errónea y ser Claro. peligroso o de riesgo para la vida. No sé, en un vaso de unicel se puso cloro y se quedó al Y pensó que alcance del era pequeño. agua y la agarró, se lo tomó. El No vio pequeñito color. llegó, vio transparente y va para adentro. Me pasó Claro. con cloro, me ha ¿Tiner? pasado, con El tiner realmente también parece mucho tiner agua. no me ha pasado hasta el momento, Ay, qué pero me ha bueno. pasado con cloro, con, enjuagues bucales, eso es común. Aparte de que Oh, huelen como dulcecito y saben un poco mentoso, dulce. ¿no? También. Ujú, esos que son como azulitos, ha pasado, con agua oxigenada, fue un caso letal Uy, que sí, tuve de una cierto. pequeñita, un paciente que se Se aventó tomó. un vasito de agua oxigenada, tuvo cierta reacción, hubo una parte de ese líquido que, se introdujo a los pulmones y desgraciadamente, fue un caso, pues, muy lamentable, ¿no? Entonces, es muy importante no vaciar líquidos en vasitos que no sean de Claro, su o contenido. marcarlo. Bueno, no, inclusive no, ¿verdad? Porque inclusive No, aunque sea como porque un bote de agua y le pongas cloro con marcador, pues el niño ujú. no sabe leer qué es cloro, No, y que si sobre es todo, malo, si es bueno. si son frascos transparentes, supongamos, y le pongo un líquido, no sé, usé Fabuloso, y le pongo un líquido moradito, verdecito, pues un niño puede pensar que es un jugo, que es un otro tipo de Otra líquido cosa. divertido, y pum, se lo toma, ¿no? Entonces, es importante no Ajá, ponerlos ahí y sobre todo dejarlos lejos, ponerle llave, hacer lo claro. imposible para que no esté al alcance y pensar Ujú. mal siempre. No, claro, no. Y sobre todo también, por ejemplo, digo, en este caso de lo que estamos hablando como de líquidos Sí, peligrosos, o sea, material así que puedan pues dañar la salud. Por ejemplo, también inclusive como en ácidos, ¿no? Porque pues hay algunos también pasa. que son botes amarillos muy, digo, a mí me ha tocado ver algunos que son este amarillo como muy, muy chillante. Los abres y hasta inclusive en el bote te dice como de use mascarilla, póngase guantes, no lo huela, no lo vea, o sea, nada porque es una cosa como muy ahí nociva. Y luego pasa, digo, creo que en algún punto de mi vida me llegó a tocar ver que estaba, pues, clásico, ¿no? Un papá ahí trabajando, haciendo alguna reparación, algún trabajo ahí en casa. Tenía a la mano el ácido y, pues, el bebé también, ¿no? Pues, estaba la mamá afuera, entonces, pues, le tocaba cuidar al bebé. Estaba por ahí y resulta que, pues, en una de esas maniobras que estaba haciendo, se le cae el ácido y, pues, el niño ahí, ¿no? Entonces, como que mantener cierta distancia entre ese tipo de cosas que pueden ser nocivas. Sí, Inclusive hasta prevenir. la propia pintura, ¿no? Cuando estás en el aerosol, que es como también medio fuertecito. Ya ves que inclusive hasta te dice que te pongas mascarilla para que no estés respirando los gases De de la todo eso. pintura. Ujú, pues ahí sí yo creo que Fíjate que son con un el buen de tema de las cosas, ¿eh? pinturas, es que tiene Es que todo es muchísimas malo, todo cosas. es malo, Sí, quieras o no, todo es peligroso. las pinturas contienen muchísimo plomo. Entonces, se ha dado un poquito de estudios en los que nos comentan que los metales pesados como el plomo se asocian muchísimo a problemas en el neurodesarrollo, neurodivergencias, autismo, Oh, déficit de atención, hiperactividad. Entonces, es muy importante tener que todo desde lejos el todo eso. embarazo, sí, nos alejemos. Y a mí me pasó, cuando estaba esperando a mi
pequeño estaba tan ilusionada, tan emocionada que lo primero que pensé, hay que pintar la casa, hay que arreglarle un cuarto, Y que al resulta final que ni no. la usan, siempre están contigo, y pues te andas a lo mejor, exponiendo, cargando, moviendo de manera. Al polvo y todo eso, ¿no? También. Exactamente, exponiendo a lo mejor a la pintura, al tiner, como bien dices, de manera, pues, innecesaria, ¿no? Entonces, ante todo, como siempre digo, Ujú. calma. Es muy, muy importante mantener lejos de nuestros pequeños, todo tipo de situación. Te comento, he tenido 2 casos bastante fuertes. Uno de ellos Ujú. fue por la ingesta de agua oxigenada, que, pues, híjole, fue muy, muy lamentable. Otro de los pequeños que me tocó, gracias a Dios, está conmigo, estamos bien, pero sí estuvo muy grave por comerse las pastillas, para dormir de la abuelita. Pero Oh. se fue un frasco enorme, creo que fue clonazepam, y la verdad es que es difícil llegar a una dosis muy, muy tóxica, pero en ese caso, y sobre todo siendo niños, les comento, todos los medicamentos, incluso algunos alimentos, se calculan por kilo de peso. Ujú. Entonces, no es lo mismo que yo me tome una pastilla de 500 miligramos a que un niño se tome una pastilla de 500 miligramos. Claro, La concentración y la dosificación es mucho más grande en un niño chiquito. Por claro. eso es muy importante que todo eso quede lejos, ¿no? Y cuando un pequeño agarra como dulces, échale, están bien buenas. Hay muchas de ellas que tienen incluso sabor dulcecito. Y Este, así pues los mastican, los prueban y las saben mastican, dulces. las prueban y pues está rico, pero pues puede poner en riesgo su vida. Y fue muy, muy curioso porque pues estaban los papás impactados porque este pequeño, o sea, literal, veía que su abuelita tomaba todos los días la pastilla, así como tú dices, pues yo veía a mi mamá tomarlas todos los días, y la abuelita sí la ponía arriba de su buró, o sea, a una altura altísima. Pues, ¿qué hace este pequeño? Lo dejan dormidito en su cuarto, se despierta, no ve a nadie y arrastra sillas, arrastra, a manera de subirse a un mueble y de ese mueble pararse, agarrarlas, bajarlas. O sea, hay que pensar En súper mal, todo, hay que pensar en todo, en sí, todo. en todo. Digo, al menos en mi caso, y ya yéndonos como algo, digamos, lo menos peligroso, bueno, quiero pensar yo eso también, ¿no? Que también, pues dentro de lo que cabe también es peligroso. Ah, Yo caray. también Muy fui un peligroso aquí, ya demasiado peligroso, peligroso ya, todo. ya es peligroso, claro. Definitivamente, mira, en mi caso, pues yo tuve un papá el cual era, o es muy tradicional en el sentido de que es de esos papás que te enseñaban de que de todo tipo de oficio, de que se rompió la tubería, pues vamos a cambiarla, ¿no? Que se rompió el techo, pues vamos a arreglarlo, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Entonces también me tocó en algún punto dos casos ahí como bien, bien particulares. Digo, creo que eso es como muy latinoamericano, muy, muy México, pero me tocó dos cosas. Una fue que cuando pegas unos tubos de PVC, que son pues, de los Sí, del cierto. agua, Ajá. te maneja como un pegamento ahí Es verde, que bien el famoso peligroso. como algo como Tristón 5000. Curiosamente, pues lo tienes que abrir con un desarmador. Me acuerdo que mi papá lo abrió. Y por el mismo color que es súper llamativo, que es un amarillo chillante, recuerdo haberlo visto, se veía incluso hasta rico y todo, y olía, pues olía como al tiner, ¿no? Huele tóxico. Entonces, pues llego yo y automáticamente lo que hago es acercarlo a mi nariz y darle como darle un jalón a Ay, la mona, ay, no. darle un jalonzote. Y pues también como que, wow, o sea, te quedas así como de cuatro y, uy, ¿qué acabo de hacer? Digo, son partes de las experiencias, estaba chiquito, digo, ahí sí estaba bajo supervisión, y lo cual fue como mi papá me dijo, no, oye, pues no lo huelas directamente porque te va a pegar ahí bien fuerte el Te va a asunto. matar varias Ajá, neuronas. entonces ya me dijo, no, pues mira, se huele hacia distancia y pues no sé, pero realmente hay muchos químicos que ni siquiera ocupas olerlos porque pues te pueden matar. Entonces, creo que es que eso como instintivamente como niño Es pues instinto, tú dices totalmente. como de que, wow, qué bonito color, ¿no? Ah, y si lo agarro y lo quiero, no sé, y luego ves la consistencia que es como, pues bien espesa, bien viscosa, y luego lo ves ahí en los tubos y ves ahí haciendo todo, entonces el trabajo como que se vuelve, o sea, en teoría se vuelve como una plastilina, o sea, es como de, me gustaría jugar con eso, y huele rico, ¿no? Porque huele como a los marcadores, ¿no? Que también Ándale. los hueles y huele como alcohol ahí medio rico, ¿no? Ahí bien raro, pero sí en esos casos también inclusive como por ejemplo en este caso, como de tener la supervisión hasta cierto punto como de los papás, inclusive sería válido o tú crees que sería bueno descartarlo también?
No, totalmente válido. La supervisión es totalmente algo necesario. Ujú, Y dijiste un punto sumamente importante. O sea, los pequeños son instintivos ujú. y nosotros necesitamos ponernos en sus zapatos y pensar, ¿cómo pensaría Alan en ese momento? Estando ahí, están las pastillas. No, mejor las pongo acá arriba. Así. O sea, tenemos que conocer a nuestros hijos y también pensar qué es lo que haría nuestro pequeño en este caso. O sea, eh, a lo mejor tú dices, no, es demasiado quisquilloso, es demasiado prevenido, es muy meticuloso. No, no se lo tomaría. Pero a lo mejor tienes 3 hijos, tienes Tienes 4 al hijos, Lancito en tienes tu al casa. tienes al que es muy intrépido, al que es muy, introvertido, tienes al que es a lo mejor ciertamente un poquito más miedoso y al otro que se anda colgando de las lámparas y es bien activo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, a lo mejor si tienes varios pequeños en casa, pensar, ¿qué haría él? ¿Qué haría él? ¿Qué haría él? ¿Qué haría él? Y llegar a un punto donde esté seguro de todos. Es muy importante Claro, prevenir y saber cómo anticiparnos a accidentes, sobre todo en el caso. Sí, los claro, accidentes todos los días pueden ocurrir y ante todo, calma y cabeza fría. ¿Qué pasa cuando ya pasó? Que también eso acontece mucho, ¿no? En veces nosotros cuando pasa un suceso tratamos de remediarlo y en veces pues nos estresamos, nos alteramos, compartimos ese estrés a nuestro pequeño y puede ser peor, ¿sí? Cuando un pequeño ingiere algo, sea medicamento o no, se le llama un cuerpo extraño dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se comió una moneda, si se comió un balín, un juguete, a la hora que yo lo estreso, lo hago que grite, le quiero provocar el vómito, lo único que estoy haciendo es ese objeto extraño, ya sea medicamento y todo lo que comentaba, lo podemos mandar hacia la vía aérea, hacia los pulmones. Por eso es importante, si vemos o sabemos que se echó algo a la boca, calma, súbanse al carro, activar nuestro sistema de alarma. Háblele al marido, a la esposa, a la persona que urgencias, nos ¿no? apoya. ¿Sabes qué? Voy para urgencias, el niño acabo de ver que se comió una moneda o me acabo de dar cuenta que el pequeño, decir la verdad es muy importante. Agarró las Ojo, pastillas de papazo, la ojo. abuelita, ya agarré la cajita, el sobre y ya me voy a urgencias. Tener un plan de acción en casa es súper importante y estar en constante comunicación. Les recuerdo, cuando son padres, no solo la mamá o no solo el papá es padre, ambos lo son. Ujú. Entonces, contestar el teléfono es una de las obligaciones más importantes, porque también me ha pasado retrasos en la atención porque no sé, a lo mejor mamá no estaba pasando una situación, no tenía cómo moverse, no tenía dinero, no tenía, o sea, y eso pues el tiempo es muy importante, ¿no? Claro. Es súper importante, pero también guardar la calma, ¿sí? Ujú. Identificar, cabeza fría, a ver, ¿qué se tomó? Mm, ¿Cuántas había en esta cajita? ¿Cuántas faltan? ujú. Ver si hay pedazos abajo, si la ropita contiene algo. Sí, Ser muy observadores, seamos Sherlock Holmes en estos casos, guardando la el calma, modo investigation. activen su sistema de alarma en casa y aparte láncese a la unidad de urgencias más Ujú, cercana, sea lo que sea. O a veces decimos, no pasa nada. Me pasó una vez, un pequeño se tomó un perfume. Sí, mamá se estaba poniendo muy bonita, huele rico, va para huele adentro. rico, el frasco estaba precioso, no me recuerdo la marca, pero me lo llevaron, el frasco estaba bien bonito y el niño así de que, me sirve, se lo avienta. Y dice mamá, se tomó el perfume que no pasa nada. Empezó al ratito con un mareo muy, muy fuerte, total que no les hago mucho rollo, tenía hasta un poquito de datos de falla en función hepática, o sea, puede ser algo muy sencillo, pero también puede Luego es ser algo muy algo grave. muy grave, ¿no? Y la dosis, la Ujú, cantidad fue una dosis alta para un pequeño tan chiquitito, ujú. entonces, sí es importante, preocupémonos ocupándonos y a lo mejor pecar de exagerados no está de más. Vámonos a Ujú, urgencias, que ellos me digan, ¿sabes qué? Todo está bien. Algo muy importante que no quiero dejar que se nos pase, todos los insecticidas, las cosas que utilizamos como para que no haya mosquitos, ratitas en la casa, pueden ser, o más bien son mortales. No hay ninguno que sea seguro, por mucho que las etiquetas lo digan. La mayoría ujú. de ellos se fijan a la piel, a la grasita de nuestro cuerpo, a nuestro hígado y la mayoría son de muchísimo riesgo. Por lo tanto, esos póngalos bajo 3 candados y bajo llave y en un lugar súper escondido esos pequeños.
Ay, a lo Okey, mejor soy digo, demasiado alarmista. y sí, ya sé, ¿no? No, pero es que también, digo, ahorita estamos hablando como Las desde, sí, como, experiencias. sí, experiencias, pero también como desde yéndonos como que a las cosas más obvias, más riesgosas, Sí. pero también digo, ahorita estaba escarbando en mi directorio de experiencias como para platicar aquí Uf. al podcast, y una de ellas fue bien curiosa porque tú dijeras, oye, pues era una situación muy común, muy normal y se convirtió No, en algo también pasa, ¿eh? peligroso, ¿no? Sí, sí, Que sí. en mi caso fue que recuerdo yo que estaba comiendo, de que pues estaba ya en la noche. Recuerdo que era como un caldito así de verduras y entre ellos tenía papa. Y era un pedazo o sea, eran pedazos de papa, pues normales, ¿no? Digo, creo que en diferentes lugares los han de preparar diferente. En mi caso, pues sí era, yo creo que fácil como un cuarto de una papa así cortada. Yo tendría hasta igual como unos 4 o 5 años, estaba chiquitito. Estaba comiendo, yo ya comía yo solito. Y en una de esas también me dio por entrar a la curiosidad, ¿no? De qué tal, qué es lo más grande que puedo pasar por mi garganta, ¿no? Entonces, digo, o sea, Mm. malamente, ¿no? Como buen infante peligroso. Entonces agarré una de los trozos de papa que estaban ligeramente, pues a lo mejor grandes para en ese entonces para mi garganta. Y recuerdo que me lo pasé y pasa, y pasa, y pasa, y se no pasó, y no pasó. Y se me quedó atorada aquí la papa. Entonces, ya como que cuando mi mamá ya vio que como que no podía respirar, pues mi mamá como que va. Puedo decir que sí se tomó lo que tú dices como la calma de decir, a ver, se está ahogando el niño. Entonces, ya fue le hablamos a mi hermana de la más grande, que en este caso tendría unos 15 años Activó tal el vez. sistema de alarma familiar, muy bien. Ajá, sí, y fue como de, el niño se está ahogando. Y no recuerdo qué maniobra hicieron, pero no fue la de, ¿cómo se llama esta? La de, Helmix, no. ajá, no fue esa definitivamente, sino que lo que sí recuerdo es como que sí me estuvieron apretando como El abdomen. Ajá, ajá, el pues abdomen, intentaron hacer. Ujú. ajá, y pues digo, pues sí, al final sí salió, pero fue una experiencia horrible, fue horrible. O sea, el estar comiendo como, pues una cosa que tenemos que hacer todos los días, inclusive se puede volver peligrosa, ¿no? Porque tú dijeras, ay, el niño se comió un carrito, se comió una tuerca, un balín o algo muy inusual, a volverse así a comer lo que pues normalmente comeríamos y que también eso se vuelve algo peligroso, ¿no? Que en este caso pues era una papa y que también ahí Uy. estaba peligroso. Yo creo que las mamás que nos están viendo, se darán cuenta que eso pasa todos los días. O sea, te están recordando Ay, las yo pensando situaciones. que era el único, ¿no? También. No, es que todos los días, siendo papás, pueden ser caóticamente hermosos. O sea, le digo, amanecemos viendo unas caritas preciosas, oliendo a lechita a un lado de nosotros, pero, pues, ese tesoro que está en constante descubrimiento del mundo, pues, está de alguna manera, vulnerable y bajo nuestra protección. Entonces, todo y nada puede pasar, desde que te levantas, los pequeños no rebotan, o sea, ¡pum!, ahí pueden, caer de cama, entonces tenemos que andar viendo sobre protecciones para la cama o poner Claro. nuestra cama de una manera segura. No sé, la hora del baño es un tema, porque también les encanta tomarse el agua y comerse los champús y los jabones. No, y luego además Son de que. chivitos, les encanta, se los juro. O sea, yo me acuerdo con el Dani Ujú. que, ay, güey, espérate. No, pero es que también el baño luego también se puede volver algo, digámoslo así, peligroso por el tema de que si andan descalzos, si el piso está Bueno, ya resbaloso, que cuando se son puedan más golpear la cabeza. grandecitos. Digo, a Sí. ver, yo siento que a lo mejor estoy exagerando mucho, pero son como muchas medidas preventivas que uno tiene que tomar en cuenta a la hora Tienes de. que pensar en todo. De hecho, esa es la Sí, sinergia padre entre una mamá y un papá. Nosotras siempre maternamos con el corazón, con el sentimiento y nuestro sexto sentido, pero papá paterna con la cabeza. Entonces siempre está viendo los riesgos. Oye, cuidado, el piso está mojado. Oye, cuidado, la ventana está abierta. Oye, ese jabón ya lo va a agarrar. No sé. Esa es la parte buena. Enojarse está de más porque todos somos el mismo equipo, vaya. Estamos sobre la protección y el cuidado de un pequeñito que está en desarrollo y crecimiento, pero con este tema de la ingesta accidental de cosas y uy, de sí. accidentes en casa, es importante escuchar, respirar. A lo mejor yo de mamá ya pensé y ya vi que no está tan frío, ya pensé y ya vi que a lo mejor está mojado, pero no voy a pasar por ahí. Pero el hecho de que él me lo diga o que la persona que está rodeada a mí me esté diciendo aguas, hay que tomarlo como, ¿sabes qué? Gracias por preocuparte. O ¿sabes qué? Apóyame. Si está mojado, vamos en conjunto, apóyame pasándome, no sé, un trapeador, algo para secar. Hagamos equipos en casa para la seguridad de nuestros pequeños. Es algo que Ujú. es una muy buena invitación para todos.
Y la cerecita del pastel, yo... Ay, no, Alan, ¿qué más pasó? Y continuando con las chocoaventuras de Alan. No, tu mamá sí te va a decir, ya para, por favor. No, y es que estoy hablando prácticamente de historias de menos de 10 años, o sea, imagínate ahora cuando vayan las No, de más de espérense 10, las demás. para el próximo capítulo, ¿no? Tun, tun, tun. Por ejemplo, yo también recuerdo que a los, como 4, 5 años más o menos, yo creo que, no recuerdo si pasó primero lo de la papa o fue lo otro, pero yo jugaba mucho con mi hermana prácticamente es más o menos como 1 año y medio más grande que yo. Y siempre jugaba con ella, sí, pues a lo de siempre, ¿no? Entonces inventábamos algo bien curioso que le llamamos el dinosaurito. Yo era el dinosaurio, yo era un T-Rex y ella era pues una persona cualquiera, ¿no? Me sentía como un Jurassic Park. Entonces yo siempre me aventaba sobre de ella. Pero una de esas ocasiones, recordando pues una ocasión que yo estaba jugando normalmente con ella, recuerdo que ella pues me empujó, pues porque pues yo me aventé sobre ella, pues ella reaccionó pues empujándome. Y no sé con qué me tropecé, o sea, retrocediendo y tropezándome con algo eh, hacia atrás, pues me golpeó directamente en la cabeza y me descalabró, ¿no? Entonces, pues estaba ahí balancito al hospital. Sí, los Me abrió la papás. cabeza y pues mi papá trabajando, mi mamá pues afortunadamente estaba en casa. eh, pues automáticamente yo no vi la sangre, yo no recuerdo eso, gracias a Dios. Pero lo que sí recuerdo es que iba así en la camioneta, iba así, volteando. De hecho, aquí tengo la marca todavía, pero gracias a Dios el caballo largo ya no la sé ver. Pero solamente recuerdo eso, mi mamá le marca a mi papá, oye, ¿qué cree? El niño se cayó, vamos a llevarlo a que, porque sí me cosieron también, no sé cuántos puntos me pusieron. El chiste es que Mm, yo siento que en muchas situaciones de emergencia mi mamá se ha portado muy, muy en calma, como tú dices. Se ha portado muy así y muy de admirar, porque Sí. pues yo siento que si fuera otra mamá, pues se hubiera paniqueado así. SOS y a la policía, a la OMS, a todas las S. ¿Y tú cómo te sentiste en ese momento? Por ejemplo, estabas sangrando, posiblemente tenías dolor. ¿Tú te sentiste tranquilo al ver a tu mamá tranquila? ¿O tú cómo te sentiste en ese momento? Buena pregunta. Yo recuerdo que cuando me caigo, me golpeo, me quedo como volteando hacia arriba y luego me levanto y luego como que siento que algo me empezó a escurrir y me toco y veo sangre. Fue como que mi hermana lo me vio y le dijo a mi mamá, le dijo, oye, mamá, Sí, está sangrando. Alan le está saliendo sangre de la cabeza. Y mi mamá también fue corriendo, me vio y me dijo, Alan, ¿dónde te pegaste? Ya le dije así, aquí. Y ella como que me vio y me puso así, me dijo, así quédate. Pero que como que no, hasta fíjate que sí, como que el actuar como con esa normalidad es como de, pues me pegué, ni Darte modo. identificaciones Ajá, sencillas, hacerte sentir que ujú, vamos a solucionarlo, vamos a buscar, vamos al claro, doctor, ayuda mucho a que los pequeños se sientan ujú. seguros, Pues tranquilos e sí, incluso ajá, aprendan de este error. claro. Porque a lo mejor si Ya me acordé de otro... otra. Sí, exactamente. Si hubiera habido una reacción de alarmismo o de, ay, a lo mejor tú ni siquiera entiendes qué pasó. Exacto, Por sí. eso es De importante hecho, la sí, en realidad ni entereza y siquiera la sabía, calma. ni siquiera supe qué pasó, solamente sé que me caí, pues sí que me golpeé, y a lo mejor dije, pues a lo mejor fue muy fuerte, que me salió sangre, pero pues ya cuando me quedé así, pues me hizo sentido, ¿no? Porque me está saliendo la sangre de aquí, entonces era como de, ok, así, para que no se me siga saliendo. Me quedé así, le habló a mi papá llegó quizás como en 20 minutos, una media hora, y pues ya fui al hospital, y recuerdo que estaba boca abajo, el doctor estaba cosiendo, y me dijo mi mamá que yo estaba hable y hable, y que no paraba de hablar, y que los dos estaban con el No. Jesús en la boca. Prácticamente ese era yo como de, ¿y cómo está, doctor? ¿Y qué pasó? Y esto y el otro. Y yo estaba platicando con el doctor. Digo, no sé si era el nervio o si de verdad era yo muy sociable y estaba hable y hable y hable y hable con el doctor. Pero pues Era eso pasó. evaluación neurológica, lo hacemos todos los médicos. Empezamos a hablar con Ah, nuestros pequeños para ah, saber que su estado de alerta, su escala de coma de Glasgow y todo eso, que es evaluación de cómo está funcionando tu cerebro después de ok. una caída o de cualquier Mm, acontecimiento que se llama traumatismo craneoencefálico. ujú, Sea como sea, pues tenemos que estar evaluando que ujú, todo esté al millón, que esté al 100, ¿no? Por eso, pues me ujú, imagino que te hacía preguntas y pues ujú. tú contestabas y Normal, sí, estaban ahí claro. interactuando, ¿no? Ujú. Pero no, pues ahora sí que tenemos una caja de Pandora. Y Muchas ahora sí, y historias ahora para sí, y ahora compartir. sí, la última que es también yo creo que la asocio a esa porque también fue como una situación muy similar. Me acuerdo que yo cuando estaba chiquito normalmente andaba mucho en chanclas. Entonces traía yo mis chanclitas sin calcetines, sin nada. No americano, no americano.
solamente mis puras chanclitas y pues así el descubierto, ¿no? Y yo recuerdo que alguna ocasión, en algún momento de la vida, estaba jugando con una de esas llaves que sirven como para echar agua, como que la conectas a la manguera y luego echas Ya. agua. Ajá. Estaba jugando Me con una de encantaba esas, también. pero como si fuera fútbol, Ujú. pero con chanclas y sin nada, o sea, sin tenis, sin nada. Entonces yo la estaba pateando. Y en algún punto de la vida pensé, ¿me puedo lastimar si lo sigo pateando así? Y en efecto, volví a patear esa llave, esa cosa. Y recuerdo que de ver mi chancla azul cielo así bonita, pasó a ser azul cielo más rojo. Pero vi la sangre, vi rojo. Y fue como que me quedé un rato así viendo y dije, oh, me corté. Pero fue como una reacción muy, muy tranquila y fue como de, bueno, le voy a decir a mi papá. Entonces ya fui con mi papá así como de, papá, me corté el pie. Y me dijo, y ya no, me vio el pie todo rojo, ¿no? Y como que también como que en algún punto es como de, SOS, vamos a actuar rápido. Pero sí fue como de, ¿con qué te pegaste, la niña? Estaba jugando con eso y me le pegué y me sangró. Y era literal, está el dedo pulgar así y literal tenía así como una cortada así, así todo así por el dedo. Y en ese momento, pues me acuerdo que mi papá sí me dijo así como de, te va a doler. Y yo dije así como de, ah, bueno. Y me echó alcohol así como si fuera así, como si fuera cerveza así. Y Ah, me, y, caray, me, y me caray. limpió y me hizo presión y ahí como que hizo ahí como, no un torniquete, pero se hizo como una gasa así, pero con vendas yo creo que para que dejara de sangrar. Pero andaba ahí con mi dedo blanco así, pero todo lleno así como de gasas así, pum. Y llega mi mamá, ¿no? Y, ¿ala qué te pasó? Y yo, me pegué con eso y me sangró el dedo. Y dice, a ver, y luego ve la cortada, ¿no? Y mi mamá así como, de, ala, ¿qué, por qué tú? Y mi mamá así, ya. Así como Dios de, "Ay, ¿qué, por mío. qué estás jugando con eso? Y que no sé qué. Y yo, pues no sé, todo aburrido. Ajá, entonces, fíjate que yo creo que ahorita con la pregunta que me hiciste es como ver la reacción de mamá y papá que pues reaccionan tranquilos ante pues alguna ¿Están situación preparados? alarmante. Sí, Ujú. pues digo, bueno, quiero decir alarmante, pero realmente pues, Sí bueno, son sí, alarmantes, ajá, toda bueno, situación por sí. chiquita o grande es una situación a atenderse Ujú. y pues aquí el tema es prevenir accidentes, es súper importante estar preparados, tener un plan de acción, o El sea, tener si algodón, tenemos como kit, hijos, kit de primeros auxilios, ¿no? estamos un equipo, entonces, ¿sabes qué? Si te hablo, échale, comuniquémonos, tener un kit de primeros auxilios lejos de nuestros pequeños, ¿O no? sí, donde haya lo básico, y estarlo revisando Claro. constantemente, mínimo, no sé, cada 3, 4 meses, checar que Y ponerle tengamos. más cosas, ¿no? Porque Sí, pues uno diría, ¿qué es lo y mínimo fíjate que es indispensable? importante tener, pero no sobretener. ¿En ¿Qué pasa serio? cuando tenemos una casa, un cuarto lleno de cosas? En veces cuando queremos buscar no Una sé, pastillita. una aguja para coser, no encontramos Ujú. nada, ¿no? Porque pues hay tanto, ¿no? Entonces es muy importante tener básicos en la casa. Medicamento para la temperatura es súper importante. Un Y pequeño puede vigente, ¿no? tener También porque fiebre luego en cualquier está momento. caducado. Exactamente, y que vigente. Un termómetro también súper importante y que esté lejos de nuestros pequeños, pero a la mano para poder tomar temperaturas. No es lo mismo que me digan, es que estaba muy calientito Ujú. a que tenía 39 Ya le tomé grados. la temperatura y trae ahí. Exactamente. Ujú. Y checar que funcione, que tenga pilas, todo esto, ¿no? Gasas, una bendita, tenerla a la mano, como tu papá, digo, Ujú. pues, aconteció en el momento y tuvo la manera de hacer una higiene normal, una curación sencilla en casa. En, Este, en modo primitivo, ¿no? Ahí con su bote de alcohol, alcoholito, pues ahí mira, bañándome él de lo alcohol. hizo y te estás bien, ¿no? Entonces, Ajá. alcohol, y sobre todo el sistema de alerta, ¿no? Si por ejemplo, eso hubiera sido una herida más grande, sí está muy bien limpiar la herida, hacer un poquito de presión y ¿sabes qué? Vámonos al hospital, el niño tuvo un accidente, ¿no? Entonces, tener un sistema de alerta, un plan bien descrito. Yo creo que desde antes de que nazcan nuestros pequeños hay que saber qué nos queda cerca, en qué área vamos a vivir, Claro. qué hospital nos queda a menos de 10 minutos. Bueno, Lo con importante Tijuana y el tráfico es de un la rollo, pero planificación, ¿no? planificar, sí, y identificar cuáles son nuestras zonas de apoyo cercanas, porque sí o sí necesitamos planes de acción claros. Los hospitales son para las urgencias, los consultorios usualmente son para las consultas y bien le llaman, cuando nos dan los permisos, nos dicen consultorios de consulta y medicina preventiva, porque usualmente de eso se trata. O Preventivo, sea, para prevenir. exactamente, yo veo que mi pequeño anda con moquito, tosecita, anda chilloncito. Ya uno como papá ya sabe, la verdad es que ya sabemos, algo no anda bien,
hay que llevarlos a revisión. Si yo Claro. dejo que pasen 3 o 5 días, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy poniendo en riesgo de que el pequeño empeore, de que este cuadro evolucione de una manera, pues, no agradable, no de una manera favorable, y pues ya cuando empezamos a tratar esta situación puede no ser demasiado temprano, puede ser demasiado tarde. Claro. Sí, prevenir. Eso es Ujú. lo que nos quedamos el día de hoy. Así es, prevenir. Con todas las Pues historias que nos compartes. muchas gracias por este episodio, Diana. Estuvo Muchas padrísimo, oye. gracias. Sí, muchísimas historias y sé que si le seguimos rascando, vamos a encontrar más. Pero bueno, muchísimas gracias este día por acompañarnos y a ustedes por acompañarnos también. Nos vemos en el próximo.